No me silencien, no. Ahí están viendo la presentación. Sí, Mauro, ahí está. Sí, Mauro. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Como les recordaba, pues, y como han visto en los módulos del FELU y míos, pues estamos revisando algunos de los temas más relevantes en la patología de la cadera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de osteotomías pélvicas en niños y en adolescentes. Para la otra semana va a hablar mi compañera Paula de osteotomías femorales. Dos objetivos principales en mi presentación. El primero es hacer una descripción de las osteotomías pélvicas reportadas en la literatura y lo segundo, conocer las indicaciones y aplicaciones en ortopedia infantil de las mismas. Estas son posiblemente las dos bibliografías principales. El de la izquierda es un libro muy interesante de osteotomías, tanto pélvicas como femorales. Es un libro del año pasado y este artículo también es del año pasado, que es de Jaws. Entonces, a manera de introducción, básicamente las osteotomías son unos procedimientos óseos que cuando los vamos a utilizar necesitamos conocer sus indicaciones específicas, respondiéndonos las siguientes preguntas, como primero, ¿cuál es el problema que tiene el paciente? Aquí es donde vamos a recopilar lo que tiene que ver con la edad, los antecedentes, la anamnesis y el examen físico del paciente. Lo segundo es, ¿dónde es el problema del paciente? Básicamente aquí es donde vamos a hacer la evaluación de los diferentes parámetros radiológicos y donde vamos a evaluar las dificultades que puede tener el paciente, tanto estructurales, por ejemplo, en el acetábulo o en la cabeza femoral o en ambos. Y finalmente, y no menos importante, es preguntarnos cuáles son las expectativas del paciente y la familia. Pues hay que ser muy realistas en lo que tiene que ver, pues en todo, pues, pero sobre todo en estos pacientes que pueden tener un grado de displasia importante. Entonces, con todo esto vamos a hacer un diagnóstico, tratar de ser lo más específicos y hacer una evaluación completa, donde vamos a pensar cuando tengamos la indicación y cuando ya pensemos cuál es el procedimiento que vamos a realizar, pues procedemos como en todo en ortopedia a hacer un planeamiento juicioso para tratar de asegurar el mejor resultado en nuestro paciente. Digamos que cae anillo al dedo porque pues si la semana pasada hablamos de lo que tenía que ver con la biomecánica de la cadera, pues esta la aplicación de las osteotomías nos da una explicación racional de lo que queremos hacer en enfermedades de la cadera. Pues cuando hacemos osteotomías no solo estamos haciendo modificaciones estructurales o anatómicas, sino que también estamos tratando de hacer modificaciones y por supuesto mejorar la biomecánica de la cadera. Entonces, parte de la razón de ser de estas osteotomías es disminuir precisamente el estrés de la articulación, pues normalmente, y por eso es que las utilizamos, hay un área de estrés, digamos un área menor donde se está generando mayor estrés en estos pacientes. Entonces estas osteotomías pues van a disminuir ese estrés precisamente al aumentar el área de superficie de la cadera. Y podemos tener unos objetivos generales que los podemos embarcar en estos tres principales. El primero es que vamos a mejorar la cobertura de la cabeza femoral. Lo segundo es que vamos a hacer una distribución, una mejor distribución de la carga. Y tercero, vamos a mejorar, o pues en la medida de lo posible, unos arcos de movimiento libres de pinzamiento y de topes. Entonces, cuando vamos y vale la pena resaltar, pensar en la displasia en estos pacientes, y cuando vamos a hablar de las causas de displasia, esto incluso era uno de los conceptos que el doctor Sarasa dio en una de las charlas para la Slavotti, y él habla que estas son posiblemente tres causas que abarcan la displasia. El primero es la mala posición del acetábulo, el segundo es que un acetábulo sea insuficiente, o es decir, sea muy corto, y tercero, pues un paciente que tenga una incongruencia articular. Son todas etiologías que nos pueden llevar a que el paciente tenga una displasia. Entonces, cuando vamos a hablar de las osteotomías pélvicas, podemos embarcarlas en estos tres grandes grupos. El primero de ellos son las osteotomías redireccionales, el segundo son las osteotomías reformadoras y finalmente las osteotomías de salvamento.
Todo esto lo embarcaríamos en lo que conocemos como cirugía de preservación de la cadera y cabe aclarar que todas ellas pueden usarse en conjunto con osteotomías femorales, incluso es común que se haga lo que denominaríamos como osteotomías combinadas en este tipo de pacientes. Uno de los apartados, y lo digo de una vez, no voy a ahondar en cada una de las osteotomías, en la disección y en el abordaje, porque pues sería una charla demasiado extensa, pero digamos que desde un principio podemos mencionar que todos estos abordajes y todas estas disecciones que se realizan en estas osteotomías, tenemos que tener un conocimiento de la anatomía, pues como vemos en la foto de la izquierda, lo que tenga que ver con el ilíaco, el isquion y la rama púbica, pues podemos ver todos esos músculos, digamos, que tenemos o que nos podemos encontrar a la hora de realizar una disección, sobre todo lo que tiene que ver con el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto, el psoas y los aductores. Son todos ellos músculos que tenemos que tener en la cabeza muy bien su origen y su inserción distal, digamos, para evitar complicaciones y, no menos importante, el conocimiento del componente nervioso, sobre todo de lo que tiene que ver con el nervio cutáneo femoral lateral, el nervio femoral pasando por debajo del ligamento inguinal y el nervio obturador que pasa a través del agujero obturador en su parte intermedia y más lateral. Por supuesto, en ciertos abordajes, como les voy a mencionar, el nervio ciático pues es demasiado relevante. Entonces vamos a empezar con el primer grupo. Yo pienso que el día de hoy, y debido a lo extenso del tema, voy a hablar sobre todo de las primeras dos osteotomías. Dentro de 8 días, pues le quitaré unos minutos a la doctora Paula para hablar de las osteotomías de salvamento. Entonces, el primer grupo serían las osteotomías redireccionales. El objetivo principal de este tipo de osteotomías es mejorar el cubrimiento de la cabeza femoral. Básicamente, su nombre es dado a que se busca es cambiar la dirección de la posición del acetábulo, más no, como si las que siguen, no cambian la forma del mismo. Son osteotomías que en general requieren una osteotomía completa del ilíaco y requieren una fijación para mantener la posición de la osteotomía. Como generalidades, entonces estas osteotomías buscan cambiar la historia natural de la displasia de la cadera en desarrollo, y también es importante reconocer que puede mejorar la mecánica en los pacientes que tienen enfermedad de Perthes. Y parte de esto es gracias a que bueno, también hace un cambio de las fuerzas en la marcha sobre la cadera. Hay unas metas principales de estas osteotomías y es mantener una cabeza que se mantenga concéntrica y estable, tratar de normalizar el índice acetabular, conocemos que es uno de los parámetros que utilizamos en displasia, y minimizar los cambios degenerativos de la cadera. Digamos que este sería el objetivo principal a largo plazo, pues como sabemos, la mayoría de las patologías degenerativas de la cadera en el adulto son consecuencia de alguna condición que se desarrolló durante la infancia. Entonces lo que queremos darle vida a estos pacientes que tienen este tipo de condiciones. Vamos a empezar entonces con la primera osteotomía de este grupo. Sería entonces la osteotomía de Solter. Fue descrita por este autor en el año de 1961, digamos que con el objetivo principal de realizar un cubrimiento anterolateral de la cabeza femoral. Hay unas indicaciones que se han descrito en la literatura. La primera de ellas es que sean pacientes que sean mayores de 18 meses, que la sínfisis púbica sea flexible, ya les voy a decir por qué, que el rango del movimiento del paciente idealmente sea normal o por lo menos más del 60%. Este es un parámetro muy importante y es que debe haber una cabeza esférica y congruente, y pues está indicado en pacientes precisamente que tengan algún déficit de cobertura anterolateral, que digamos es lo más común que ocurre en los pacientes con displasia. Dentro de las contraindicaciones tenemos los pacientes que tienen acetábulos pocos profundos, que tengan insuficiencia pero posterior del acetábulo, pues si está indicado en mayores, entonces no se debe hacer en menores de 18 meses y no se debe hacer en pacientes mayores de 8 años ni pacientes que tengan enfermedad neuromuscular.
Cuando vamos a hablar específicamente del procedimiento, digamos, este es uno de los que voy a ahondar solo un poco de lo que tiene que ver con el procedimiento. Los abordajes que uno puede utilizar en este tipo de osteotomías, y aquí hay, digamos que hablo en general para todas, pueden ser diferentes, pueden ser abordajes pequeños como este que se menciona como un abordaje tipo bikini, que estéticamente es muy bueno, sobre todo para las pacientes, pues digamos, va en dirección a la posición precisamente del bikini y tiene, digamos, a ocultarse mejor, pero se han descrito dobles abordajes, triples abordajes, sobre todo el abordaje de Smith-Peterson o el abordaje de Watson-John, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y si vamos a hacer procedimientos conjuntos de la cabeza femoral, pues digamos que todo esto debe ser planificado desde antes de la cirugía. Entonces, cuando hacemos este tipo de abordajes y caemos en ese espacio de Smith-Peterson que mencionan, pues que es este que se da entre el sartorio y el músculo del tensor de la fascia lata, recordemos en esta región muy importante se encuentra el nervio cutáneo femoral lateral, entonces se debe tratar de buscar y de separar para evitar su lesión. Entonces, en este procedimiento, la disección superióstica de la tabla interna y de la tabla externa son importantes. Una de las recomendaciones que dan es no irse hacia la sacroiliaca, debido a que hay varias arterias perforantes sobre esta zona. Entonces, pues, no, evitar irse, digamos, hasta esa región, simplemente irnos más bien en la parte más medial e inferior. Entonces, esta osteotomía, ¿de qué se trata? Simplemente se trata de hacer un corte transversal al ilíaco, como lo muestro en la parte superior de esta imagen, que va, digamos, desde la escotadura ciática mayor y que va a salir más o menos en la mitad o un poco, digamos, más cercano a la espina ilíaca antero-inferior. En este tipo de osteotomía, esto es una osteotomía, digamos, completa. En este grupo de osteotomías en general son osteotomías que son completas. Entonces, esta osteotomía, que es este corte transverso, generalmente se hace otra osteotomía en cuña de la cresta que vamos a utilizar posteriormente para mantener, digamos, lo que se hace, y por eso les decía la parte de la flexibilidad de la sínfisis púbica. Por eso lo que vamos a hacer en el movimiento de esta osteotomía es una rotación que es anterior y lateral, precisamente para mejorar ese cubrimiento anterolateral, y aquí la bisagra la está haciendo la sínfisis del pubis principalmente, y por supuesto en la región posterior de la osteotomía haciendo un punto de apoyo en esta región. Entonces, por eso también se describe que no, idealmente no hay pacientes mayores de 8 años, porque ya la movilidad de esta osteotomía pues ya no es tan buena, y la cuña la vamos a utilizar precisamente para que se mantenga ese contacto posterior y mejorar el contacto medial y anterior de la osteotomía. Como mencionábamos en estas, pues todas requieren una fijación. Este es más o menos el método de fijación, generalmente con 2 clavos que nos unan el ilíaco, la cuña y parte, digamos, de la parte superior del acetábulo. Estos son algunos de los ejemplos de un paciente en el cual se realizó este tipo de osteotomía, mejorando pues el cubrimiento de la cabeza femoral, y miren en su seguimiento pues cómo mejoró, digamos, esos parámetros en este tipo de paciente, sobre todo teniendo como ejemplo la cadera izquierda. Entonces hay algunos tips. Les mencionaba la parte de la disección superióstica. Como nosotros vamos a hacer una traslación anterior, y aquí me vuelvo un poquito, siempre se debe trasladar, es digamos, el fragmento distal, nunca el proximal. Es una de las condiciones y una de las cosas que siempre hay que tener en la cabeza. Como nosotros vamos a hacer esa traslación anterior, generalmente el psoas nos puede estorbar, entonces se describe que nosotros deberíamos de hacer un alargamiento obligatorio del psoas. Y lo otro es disecar la parte en la cresta del oblicuo externo. Se ha descrito que esto primero mejora el sangrado y segundo disminuye el dolor posoperatorio en estos pacientes. Y con respecto a la osteotomía, esta osteotomía es un corte perpendicular, como lo vimos. La posición de la cuña idealmente debe cubrir sobre todo la tabla interna, y se debe evitar una posición muy lateral de los clavos, porque pues, nos llevan al riesgo de que invadamos la articulación. Con respecto a los resultados, se ha descrito que este tipo de osteotomía mejora el ángulo centro-borde entre 20 a 22 grados y el índice acetabular, pero menos, hace una corrección menor de 10 grados. Entonces, digamos que en este caso estaría sobre todo indicado en esos pacientes con unas displasias, digamos, entre comillas, leves,
que tienen ángulos, índices acetabulares menores de 35 grados, precisamente para que se cumpla el objetivo de la normalidad. Como cuidados posquirúrgicos, pues la mayoría de los autores colocan espicas de yeso durante 6 semanas en una posición que va desde 20 a 30 grados de flexión y con una abducción y rotación interna de 20 grados aproximadamente. Con respecto a los clavos, hay algunos que consideran que a estos pacientes se les puede dejar los clavos porque no va a intervenir en ningún tipo de consecuencia a futuro, versus otros autores que consideran retirarlos entre los 3 y los 6 meses posteriores a las cirugías. Con respecto a las complicaciones, hay que tener mucho cuidado y es si al paciente se le va a hacer además una osteotomía desrotadora del fémur proximal para disminuirle la anteversión. Hay que tener cuidado porque si se digamos, rota interno o si se disminuye mucho la anteversión femoral y nosotros estamos haciendo una osteotomía pélvica que precisamente la estamos tirando hacia adelante, pues entonces podemos causar es un defecto de cobertura posterior, estamos cambiando un problema por otro. Dentro de las complicaciones entonces, más frecuentes tenemos las lesiones neurológicas, que se pierda la corrección, prominencia de los pines, las infecciones y la penetración de la articulación con los pines como complicaciones más frecuentes. Esa era la primera osteotomía. Pasamos entonces a la segunda, que es la triple osteotomía, inicialmente descrita por este autor que no sé pronunciar en 1965, donde digamos, como les muestro en la imagen de la derecha, el corte que él hacía era un corte más intermedio. Bueno, como su nombre lo indica, se hacen 3 osteotomías para cada uno de los huesos, uno en el ilíaco, uno en la rama púbica y el otro en la rama isquiática. Entonces, este autor cuando lo describe, digamos, los cortes eran un poco más intermedios, hablando como referencia al agujero obturador, y teníamos un problema para la movilidad de esta rotación, y no solo para la movilidad, sino que puede causar un efecto de que el acetábulo se vaya en retroversión. Entonces, debido a la anatomía en el ligamento sacroespinoso, eso ahorita se los muestro más adelante. Empezó a tener modificaciones con el tiempo, la modificación de Steele en 1973, donde ya hace el corte, es un poco más cercano a la articulación y donde lo hacía un abordaje, 2 abordajes realmente, uno anterior y uno glúteo, precisamente para hacer el corte de la rama del isquion. Y finalmente la modificación por Tonis, creo que esta es, digamos, la osteotomía que finalmente queda como la triple osteotomía, que es una osteotomía que es más yuxtaarticular, como lo muestro aquí en la imagen en azul, es decir, que los cortes van mucho más cercanos a la articulación coxofemoral. Dentro de los riesgos que describen precisamente en esta osteotomía es que puede haber un riesgo de discontinuidad pélvica, y esto nos puede llevar tanto a que haya inestabilidad de la pelvis como del fragmento acetabular libre. Esta es finalmente entonces la osteotomía de Tonis. Como les voy a describir más adelante, pues tiene unas características de los cortes que hay que tener en cuenta. Dentro de las indicaciones, sumo esta, y es que sería, digamos, ideal en pacientes mayores, es decir, mayores de 8 años, y en pacientes adolescentes que tengan displasia sintomática con centro de orden menores de 20, con índices acetabulares mayores de 40, o sea, ya consideraríamos estos pacientes con displasias más severas, y sin embargo todavía deben tener, pues no debe tener cabeza femoral deformada. Dentro de las contraindicaciones, ya esto es discutido, sobre todo el grado de artrosis con respecto a la escala de Tonis. Algunos consideran que solo para Tonis 0 y 1, otros los incluyen, pues digamos, el grado 2, como si pudiera meterse, digamos, en este tipo de osteotomías, si es una cara irreductible e incongruente, o si tiene una reducción del arco de movilidad, no sería la osteotomía ideal para pensar. Como bien les dije desde el principio, los abordajes que se han descrito incluso para esta triple osteotomía han sido variables, desde un abordaje sencillo, pero pues digamos aquí hay mayor dificultad en cuanto a la exposición, dobles abordajes, uno digamos en bikini y otro a través del canal de los aductores, que como se describe generalmente es perpendicular al aductor longus, o abordajes tanto anterior como posterior, como les describí el doctor Steele. Aquí sobre todo pues el mayor riesgo sería la parte del nervio ciático.
Entonces, esta triple osteotomía, hay unos tips importantes en los cortes. Como les mencioné, es una osteotomía que es más yuxtaarticular. Generalmente el corte del ilíaco no cambia mucho con respecto a la que mencionamos del sorter, pero los cortes, digamos, tanto del pubis como del isquion, el corte púbico, digamos, la recomendación es que se haga lo más medial al agujero, perdón, lo más lateral al agujero obturador, precisamente para evitar lesión de las estructuras que pasan por allí. Y con respecto a la disección del isquiático, la recomendación es que si lo vemos desde un punto de vista frontal, debe ser medial a la cápsula articular. Es un corte oblicuo que hacemos de lateral a medial, y siempre es muy importante en este tipo de osteotomía que salgamos por encima de la espina isquiática. Precisamente es la modificación que les mencioné, pues cuando se describió inicialmente se hacía el corte era por debajo, y el ligamento sacroespinoso nos hacía la dificultad que les mencioné, y es que nos llevaba el acetábulo en retroversión. Haciendo esta modificación, en teoría, tenemos la ventaja de no tener ese problema anatómico. Cuando vamos a hacer la movilización de nuestra osteotomía, como les muestro aquí, cuando ya está los cortes realizados, aquí en la parte superior derecha, entonces les muestro que los movimientos que vamos a hacer, o que nos permite hacer esa osteotomía, es hacer una rotación interna del acetábulo. Eso implica que vamos a aumentar la versión del acetábulo. Una abducción de la osteotomía, eso implica que vamos a mejorar el cubrimiento, y una rotación, digamos una rotación hacia anterior, lo que nos va a mejorar el cubrimiento anterior de la cabeza femoral. Entonces, como les muestro aquí, toda esta osteotomía nos da todas estas ventajas de incrementar la versión y de incrementar el cubrimiento anterior y lateral. La fijación generalmente, como les muestro aquí, también se hace, en general, pues no es necesario utilizar cuñas o injertos, se puede utilizar, y en general la fijación se hace desde la cresta ilíaca para agarrar la parte superior del acetábulo. Dentro de las metas que se describen en este tipo de osteotomías, el primero es mejorar el índice acetabular, mejorar el cubrimiento de la cabeza femoral, y precisamente como estamos haciendo este movimiento, estamos medializando el centro articular, lo que nos va a mejorar la mecánica de la cadera al incrementar el brazo de palanca de los abductores. Dentro de los cuidados postquirúrgicos, también se describe una inmovilización con espicas de yeso, más o menos por 6 a 8 semanas, en una posición que va de una abducción de 20 a 30 grados, y con flexión y una rotación que sea, con flexión y rotación que sea neutra. Y finalmente, hablamos entonces, digamos, la tercera osteotomía representativa en este grupo sería la osteotomía periacetabular de Gans. Dentro de las osteotomías periacetabulares, pues digamos que esta es la original descrita por Gans en 1988, pero sobre todo en el paciente pediátrico se han descrito modificaciones como esta, pues que se describe como osteotomía periacetabular de Bernés. Estas osteotomías, digamos que lo ideal serían hacerlas principalmente pacientes con esqueleto maduro. Sin embargo, así no se haya osificado completamente el cartílago trirradiado, se podrían hacer. La cadera siempre debería de estar congruente, propende por remodelar deformidades de la cabeza femoral, y una de las ventajas es que no requiere una inmovilización posterior. Entonces, dentro del digamos, las principales indicaciones es que se debería de desarrollar en paciente con esqueleto maduro, con cambios artrósicos leves, 1 hasta 2, índices de masa corporal menor de 30, no fumador, y con una articulación que sea móvil y congruente. En la parte inferior hay algunas indicaciones adicionales, como pacientes con displasias asintomáticas con menos de 10 grados de centro borde, con displasias acetabulares sintomáticas, o pacientes que tengan retroversión acetabular, digamos calculándolo con un índice de retroversión acetabular
que sea mayor del 30%. Ese es un índice que se hace más o menos teniendo en cuenta cuando se da el cross-sign y calculando el punto donde se está dando el entrecruzamiento. Igualmente, abordajes que pueden ser variables, que puede ser desde un solo abordaje hasta dobles abordajes, y esta osteotomía de Gans entonces se caracteriza, digamos que este es uno de los apartados importantes de las modificaciones que se le han realizado. Básicamente es digamos, tres tipos de cortes que se pueden dar en este tipo de pacientes. Uno es el corte que se hace a través del ilíaco. Es un corte que inicialmente es transversal. Aquí no se ve muy bien, pero el corte debería, como les muestro aquí, debería parar a nivel de la línea innominada. Desde ese punto el corte se dirige hacia la parte inferior, más o menos entre 1.5 a 2 centímetros, digamos, de la parte más posterior de la espina asiática. En este punto del corte que va hacia la región inferior se va a encontrar con el corte de la rama isquiática a este nivel, como les muestro aquí. Entonces ya tendríamos el corte completo tanto del ilíaco como de la rama isquiática. ¿Qué caracteriza esta osteotomía entonces? Que estamos dejando la columna posterior del acetábulo intacta, digamos, por eso parte de la ventaja de que no haya que inmovilizar estos pacientes. Y pues digamos el corte de la rama púbica no cambia mucho. La parte de la movilidad, yo creo que se activó un micrófono. Ya, gracias. La parte de la movilidad de nuestra osteotomía va a ser muy similar a la que acabamos de describir con la anterior, y es que vamos a hacer una rotación interna, una abducción y una rotación anterior para mejorar los parámetros, igual como lo acabamos de mencionar en la parte anterior. Digamos que para hacer la fijación de la osteotomía se ha descrito que se debe hacer principalmente de esta manera, con 2 o con 3 clavos, fijar el corte del ilíaco, y con con otro de los clavos vamos a hacer una fijación de anterior a posterior, también tratando de darle mayor estabilidad a nuestra osteotomía, como les dije, con la ventaja de que la columna posterior del acetábulo permanezca intacta. Esto es uno de los ejemplos que mostraban en el libro, precisamente cómo es el desarrollo de un paciente con su buen resultado posterior al desarrollo de la osteotomía. Con respecto al control postquirúrgico, se describe que lo ideal es que los pacientes no apoyen por 6 semanas, y puede ir desde que no apoyen nada hasta, pues si es un paciente un poco más grande, como es esqueleto maduro, entonces se le puede permitir apoyo en punta de pie, pero es importante que no haga carga axial sobre la extremidad. Y dentro de las complicaciones más importantes que se han descrito es la avulsión de los músculos insertados en la parte de la espina ilíaca, la lesión vascular y neurológica, y pues equivocarse y hacer la osteotomía del corte a nivel intraarticular, que digamos sería una complicación un poco catastrófica. Y la parte el segundo grupo serían estas osteotomías reformadoras, también llamadas como acetabuloplastias, donde el objetivo principal es modificar, ahí sí, ya es la forma del acetábulo, haciendo una bisagra en la osteotomía, digamos, esta bisagra va a actuar principalmente en el cartílago trirradiado. Entonces, esas osteotomías, a diferencia de las previas, son osteotomías que son incompletas, donde el radio de cobertura del acetábulo va a disminuir el volumen, precisamente porque eso es lo que estamos buscando, modificarlo para que haya un mejor cubrimiento de la cabeza femoral. Eso va a implicar que se disminuya su volumen, pero nos va a ayudar a incrementar la profundidad más concéntricas. Como generalidades, entonces, estas osteotomías implican un manejo cuidadoso de los tejidos blandos entre flexores, aductores e isquiotibiales. Nos va a ayudar a mantener las caderas reducidas, y se pueden, como habíamos mencionado, asociar a osteotomías del fémur proximal. Son estas tres principalmente, que vamos a ir mencionándolas de a poco. La primera de ellas es la osteotomía de Pemberton. Sinceramente no sé en nuestro medio si se utilice mucho.
descrita por este autor en el 1965 como una osteotomía pericapsular. Mauro, ¿qué has dicho? Mauro, ¿qué has dicho? Claro que sí, muchísimo, Mauro, Sí, sí, sí. muchísimo. Es que tengo entendido que Sí, sí, el profe bastante, Sarasa hace bastante, más el mucho. TEGA que el Pemberton. No, no, creo que no, él no hace Pemberton, pues tengo entendido, no sé si me equivoco. Bueno, esta osteotomía, descrita en 1965, lo que busca entonces es cambiar la forma del reborde acetabular, donde va a ser bisagra en el trirradiado, nos permite una mayor corrección del índice acetabular que la osteotomía de Solter, no requiere una fijación interna como una de las ventajas a comparación de la previa, también nos ayuda a hacer un cubrimiento anterolateral y el cubrimiento posterior no se modifica en este tipo de osteotomías. ¿Qué requisitos se requieren? Primero, que la cabeza esté reducida, que esté congruente, que sea móvil y, por supuesto, pues si vamos a hacer bisagra en el trirradiado, pues tiene que estar abierto. Dentro de las metas, dos principales es aumentar la cobertura de la cabeza y hacer una reducción concéntrica de la articulación. Dentro de las indicaciones principales tenemos las displasias, los pacientes que tengan pues, cartílago abierto, lo habíamos mencionado, pacientes con PERTES que incluso tengan cabezas femorales que puedan estar subluxadas o luxadas o con protrusión lateral, pacientes que tengan deficiencias anterosuperior del acetábulo, secundarias a enfermedades neuromusculares y pacientes con secuelas de caderas infectadas que puedan tener subluxación asociada. Dentro de las contraindicaciones, entonces, cartílago trirradiado que esté cerrado, una cabeza que no reduzca, que esté deforme, un acetábulo que tenga poco volumen, porque no nos daría la osteotomía, o pacientes que tengan infecciones activas. Entonces, esta osteotomía se caracteriza por hacer un corte que inicia también en esa región entre las dos espinas y que va a ser una osteotomía que es curva y se dirige, digamos, a la parte posterior o hacia la columna posterior. Como les dije, son osteotomías que son incompletas, entonces no hay una disrupción precisamente de esta columna posterior, pero sí se hace la disección tanto de la tabla interna como de la tabla externa dirigida, digamos, a la parte posterior del acetábulo. También se complementa con una cuña de la cresta precisamente para utilizarla en esta región anterior de cuando vamos a hacer el desplazamiento. Entonces miren lo que estamos haciendo con nuestra osteotomía. Es como si lo mencionáramos como si fuera una cuña de apertura anterior en el acetábulo. Precisamente me va a mejorar tanto el cubrimiento anterior y, como estamos también desplazando en la parte lateral, el cubrimiento lateral. Entonces es importante siempre identificar la hendidura isquiática para proteger las estructuras. Siempre se recomienda dibujar la osteotomía antes del corte, comenzar siempre con el corte medial, más o menos se empieza 1.5 centímetros por encima de la articulación o del borde superior del acetábulo y siempre curvar inferior y posterior. Miren aquí en una imagen tridimensional cómo se ve bonita la cuña y la osteotomía dirigida hacia la parte posterior. Estos son algunos de los ejemplos. Miren el paciente de la parte superior, un paciente que está luxado, que incluso en la radiografía lateral sigue luxado, pero este paciente lo que hicieron fue hacerle una luxación, perdón, una reducción abierta, evaluaron la cadera y evaluaron su posición neutra y en abducción y rotación interna a ver si se lograba articular. Como se logró articular, entonces solo le hicieron la osteotomía descrita de la que estamos hablando. En caso de que no lo hubieran logrado, hubieran sumado una osteotomía varizante del fémur proximal. Esto es un paciente un poco ya mayor, donde vemos el grado de displasia y donde este paciente también le hicieron este tipo de osteotomía con un resultado muy adecuado, a pesar de que se describe que no, pues no requiere fijación interna. Algunos autores sí previenen, les da un poco más de seguridad ponerle un par de clavitos a la osteotomía. Y este es otro de los ejemplos. Miren, es paciente con un grado de displasia severa, con una cabeza, con un cuello valgo pues importante, en el que se le hizo tanto la osteotomía de la pelvis como del fémur proximal varizante. Postquirúrgico en estos pacientes se explica por más o menos 4 a 6 semanas, 20 a 30 grados de flexión y una abducción y rotación interna de 20 grados. Cuando además se le asoció una reducción abierta de la cadera, describen que la espica debe ser por 4 semanas
4 semanas más, se puede ir hasta las 8 incluso, y asociado a un brace de abducción de las caderas. Hay una modificación que se llama la osteotomía de Pemberton, combinando entonces el Pemberton que estamos hablando y el Sorter del grupo anterior. Se considera realmente como osteotomías del grupo anterior, es decir, como redireccionales, lo que le da la característica del Sorter, pero nos ayuda a profundizar el acetábulo que le da esa característica del Pemberton que estamos hablando. Dentro de las indicaciones de este tipo de osteotomía serían esos pacientes con displasias e incluso con caderas luxadas que van entre los 4 y los 10 años con un acetábulo que sea espacioso. Y las contraindicaciones, tenemos pacientes por debajo de esta edad que estén luxados, que haya falta de congruencia o que haya una cadera rígida. Entonces, esta osteotomía, la diferencia, acuérdense que el Solter era un corte completo transversal, el Pemberton, como les dije, es una osteotomía que va hacia la región posterior. Entonces, esta osteotomía va desde el ilíaco, también se va en la parte posterior, pero la diferencia es que, como mencionamos, sirven esqueleto inmaduro y que esta osteotomía atraviesa el cartílago trirradiado en su componente entre el ilíaco y la rama isquiática. Entonces, al atravesarlo, entonces tenemos 3 diferencias principales con el Solter. 1, que este es un corte incompleto. 2, que la tabla interna de este corte se deja intacta, es decir, este es un corte que es principalmente en la tabla externa. Y con respecto a las diferencias del Pemberton, pues una es que invade el cartílago trirradiado y la otra sería también que se deja la tabla interna intacta. En este tipo de osteotomía también se puede utilizar, pues, digamos, injertos para mantener la estabilidad de este tipo de osteotomías. Seguimos entonces con la osteotomía de Dega. Esta fue descrita en el 69 por este autor. Es también una osteotomía transiliaca, requiere de cartílago trirradiado abierto, como en general las que hemos, pues como el Pemberton también. Se ha descrito que el cartílago se cierra más o menos entre los 17 y los 18 años. Como habíamos mencionado, la característica de estas osteotomías es que hacen bisagra precisamente en el trirradiado, entonces algunos extienden la indicación hasta los 16 años, otros consideran que eso es demasiado y que debería ser menos, más o menos entre los 12 y los 13 años, pero se han hecho en pacientes hasta 16 años. Mínimo 4 años y mínimo de edad de 4 años. Dentro de las ventajas que tenemos con el DEGA con respecto al anterior, que es el Pemberton, es que esta sí nos aumenta el cubrimiento posterior en comparación con la previa, y que es la osteotomía de elección en pacientes que tengan caderas asociadas a enfermedades neurológicas, debido a que se ha descrito que estos pacientes hacen unas displasias con defectos principalmente posterolaterales. Hay una cosa que me confunde, esto es de la literatura, pero el doctor Sarasa en su charla decía que estos pacientes, pues que realmente esta osteotomía no es que mejore el cubrimiento posterior, sino que no lo modifica. En la literatura, en los artículos que revisé, decía que esta sí me ayudaba a la parte del cubrimiento posterior. Entonces, digamos, una disyuntiva que tengo como ahí. Con respecto a las metas, nos ayuda a dar cobertura a la cabeza, minimiza esas fuerzas de estrés en el cartílago, nos permite reducir la cadera y que se mantenga congruente, que incluso estos pacientes, como estamos hablando, que sería una osteotomía ideal en pacientes neurológicos, en algunos de ellos recuperar o mejorar la parte de la marcha y mejorar, por supuesto, el dolor asociado a la luxación o subluxación que tienen estos pacientes. ¿Cómo es el corte entonces de este tipo de osteotomía? A diferencia del Pemberton, es que el Pemberton iba para abajo, pues esta es una osteotomía que es un poco más recta, digámoslo así, o sea, sí es curva, pero se dirige, digamos, a la parte de la escotadura asiática y no tanto hacia la parte posterior del acetábulo. Sigue siendo una osteotomía incompleta y describen que esta se debe mantener entonces con un injerto que puede ser de cresta o con halo injerto pues solicitado de alguna casa comercial, o que incluso en pacientes que se les hizo una osteotomía femoral, en la parte en que digamos, el fragmento que se hace para reducir o para acortar el fémur, ese mismo fragmento nosotros lo podemos dividir para utilizarlo en la osteotomía pélvica. Y miren aquí cómo se ve bonito el cubrimiento que hace tanto en la región anterior como en la región lateral. Este es un paciente entonces que se le hizo este tipo de osteotomía, adicionando una osteotomía varizante del fémur proximal, y miren cómo se ve bien el cubrimiento que se logra en este tipo de pacientes.
En la parte posquirúrgica también se inmovilizan con yeso hasta 8 semanas, con flexión de 10 a 20 grados y con abducción y rotación interna de 20 grados. Y finalmente, la osteotomía de San Diego. Este tipo de osteotomía es muy similar al DEGA, realmente incluso se describe como si hubiera sido una variante no planeada del DEGA precisamente. Está descrito para pacientes con caderas incongruentes, sumado incluso a alargamientos tendinosos, a reducciones abiertas con capsulorrafia en este tipo de pacientes, pues precisamente para evaluar el grado de congruencia y de reducción. Lo mismo se describe que puede aumentar la cobertura posterior, incluso clásicamente su uso ha sido en esos pacientes que también tienen defectos posterolaterales. Aquí perdón, yo oculto esto. Esta es la parte del posquirúrgico y es que estos pacientes se llevan hasta 8 semanas con una espica de yeso en 30 grados de flexión y de abducción. Aquí lo que les quería mostrar era la osteotomía, precisamente cómo era. La diferencia con el DEGA, digamos que el corte es muy similar en la parte lateral y esta es una osteotomía que sí es completa de la tabla externa, pero deja intacto una parte de la tabla interna. Es decir, en la tabla interna solo se corta la parte anterior y la parte posterior de la osteotomía. Se deja parte de la tabla interna, lo que hace que este no solo haga bisagra en el trirradiado, sino que también haga bisagra en la parte interna de la tabla del ilíaco. Aquí se ve pues muy bien como la parte del trasfondo está cubierto y al hacer la osteotomía y sostenerla con injerto, pues precisamente se traslada hacia lateral mejorando parte de ese cubrimiento, tanto lateral como posterior. Esto es más o menos lo que vería y hay una modificación. Miren que aquí los injertos más grandes se pusieron en la parte posterior y fueron disminuyendo su tamaño hacia la parte anterior. Y digo que esto es uno de los ejemplos de un paciente que se le hizo este tipo de osteotomía, pero digo que eso es una forma porque hay una modificación. Tanto el DEGA como el San Diego sería para esos pacientes neurológicos y como les dije, pues parte de esos pacientes tienen déficit posteriores y laterales del acetábulo, entonces digamos que por eso parte del injerto principal o más grande va en la parte posterior. Pero esta osteotomía también se le ha hecho una modificación para pacientes con displasias no neurológicas, donde el defecto, como bien lo mencionamos en las osteotomías anteriores, era principalmente anterolateral y si utiliza esta misma osteotomía con el fin de disminuir el volumen acetabular, similar a la función del DEGA y modifica la posición de los injertos. Entonces miren que aquí lo que hacen es poner el injerto más grande es en la región anterior. Entonces aquí el efecto no va a ser tanto el cubrimiento en la región posterior, sino que va a ser en la región anterior y lateral, similar al objetivo de las osteotomías anteriores que les había mencionado. Entonces es una de las modificaciones que se puede utilizar.